Píldoras de Educación. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Yo soy David Santos. Juntos podemos mejorar la educación un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí te doy la bienvenida a un episodio más de tu podcast favorito, bueno, o al menos uno de los que tienes en tu lista, que es el mío, Píldoras de Educación. Y bueno, hoy no quiero enrollarme mucho en la intro porque tengo una charla muy interesante que quiero que escuches, que por eso estás aquí, con Rosanne Bosch, que es directora creativa de Rosanne Bosch Studio, que ha liderado procesos de transformación y diseño de entornos de aprendizaje en todo el mundo. Lleva más de 25 años ejerciendo su actividad profesional en las artes, la arquitectura y el diseño. Y bueno, es además ponente en conferencias, eventos de todo el mundo. Bueno, a mí me ha gustado mucho esta charla, así como también me ha gustado su libro Aprender jugando, diseñar para la incertidumbre, que os recomiendo. Antes de empezar, bueno, primero deciros que escuchéis hasta el final porque Rosanne nos tiene un regalito para los oyentes de Píldoras de Educación, así que no voy a hacer spoiler, tenéis que escucharla y al final del episodio diré más sobre esta sorpresita, ¿vale? Y también tengo que decir, me tenéis que, perdonar por una parte del audio al final de la entrevista, cuando ya estamos en el cuestionario Píldoras de Educación, pues nada, no puse en silencio mi ordenador y no hacía más que en una de las preguntas donde estoy conversando con Rosanne, no hace más que sonar una llamada insistentemente una vez y otra vez y otra vez, y como se graba en la pista de USB pues no he podido hacer nada, y era mi hija que me tenía que decir algo muy importante y me estaba llamando, y a mí se me había olvidado poner todo esto en silencio antes de hacer la entrevista. Cosas de venir corriendo del colegio, ponerme a montar los cacharros, los aparatos, y bueno, pues mi hija que quería hablar conmigo. Así que bueno, es unos segundos que llama hasta 10 veces. Es insistente ella, ¿eh? Bueno, no te entretengo más y aquí te dejo con lo importante que es la charla con Rosanne Bosch. Rosanne Bosch, muchas gracias por venir aquí a Píldora de Educación y bienvenida. Gracias. No sé si he dicho bien tu apellido, seguramente no. No, no, ¿verdad? Lo que pasa es que cambia en cada idioma. Entonces, claro, en español yo creo que sí que llamo Bosch, ¿no? O Bosch. Pero claro, en holandés es diferente. Claro. Se pronuncia de otra manera, ¿no? Claro. Bueno, Rosanne, dinos quién es Rosanne. Yo ya te he presentado en el intro del podcast, pero bueno, cuéntanos quién es Rosanne. Pues yo, es siempre difícil, en corto, en breve, decir sí. quién soy, ¿no? Pero yo, pues me llamo Rosanne Bosch, soy holandesa, vivo en Dinamarca. Paso mucho de mi tiempo también en España, como puedes escuchar, hablo es castellano. También es porque lo aprendí de joven estudiando en Barcelona. Al lado de esto, pues soy artista, diseñadora, arquitecta. Llevo un estudio que se llama Rosanne Bosch Studio. Yo soy la fundadora, pero hoy, claro, hay muchísima más gente que están ahí trabajando. Soy también madre. Tengo 2 hijos que son ya adultos, jóvenes. No sé qué quieres saber más de mí. pues me gusta la creatividad.
Me parece que nos ha quedado muy claro. La verdad es que es una pregunta complicada, ¿no? Eso de definir quién somos. Pues sí, mira, pues yo soy padre, soy profe, soy director, soy podcaster. Somos muchas cosas, ¿no? Tenemos Es muchos por eso. sombreros, ¿verdad? Como digo yo. Pues yo creo que esto es un poco también de lo que vamos adentro de poco, hablando bueno, nuestro trabajo con el diseño y la educación. Yo creo que ahí ya estamos en el punto principal. Que yo creo que depende también, ¿sabes? Ni siquiera podemos hacer una descripción. Yo no podría hacer una descripción perfecta y decir esto cabe todo lo que soy. Es que no Exacto. existe. Y además que también ni siquiera somos iguales en el sentido de que reaccionamos de manera igual como seres humanos. Exacto. También cambiamos, ¿no? De una situación a otra y hay días, ¿no? Y etcétera, etcétera. Y contextos, ¿no? Que cuando estoy con mis hijos no, a lo mejor no hablo de la misma manera, Claro, ¿no? por Que, por supuesto. ejemplo, incluso, por ejemplo, cuando cambio de idioma. Cuando cambias de idioma, hablas de otra manera, tu nivel de voz cambia, tienes una voz más profunda, más. Por ejemplo, en francés hablo muy como, ah, oui, tu, ¿no? Y en español tengo otra voz. Entonces, claro, y de cada idioma viene con otra identidad, otra manera de exprimirse, otro rumbo. Eso es. Entonces, es una buena pregunta. Empezamos fuerte entonces. Eso es. Bueno, pues ya sabes, mayormente estamos aquí para hablar de la importancia del entorno físico. Yo he estado leyendo tu libro, Aprender jugando, he estado viendo tus trabajos, ¿no? Y que bueno, me parece una pasada, me parece súper interesante. Y, y yo creo que es algo que como docentes, los que somos docentes, sabemos de la importancia del entorno físico o quizá del diseño, lo podemos tener un poquito ahí en la cabeza, pero yo creo que no, quizá no seamos conscientes de la importancia, ¿no? que pueda tener. Yo realmente viendo eso, leyendo tu libro y viendo el trabajo, digo, si es que claro, todo esto lleva una fundamentación, no es así por vamos a diseñar este espacio porque mira qué bonito es, ¿no? Qué bien ha quedado. Pues sí, pero ahí hay mucho más, ¿no? Entonces, así de una manera, porque esto podemos estar hablando aquí bastante, ¿no? Cuéntanos por qué es importante esto del diseño en educación, ¿no? Y en la concepción de todo el entorno físico. Pues yo creo que para empezar con esto, yo creo que es importante entender que el diseño o el entorno físico, si quieres, ¿no? El contexto que nos alrededora, es una palabra un poco complicada para mí, el contexto físico tiene un impacto y tiene un impacto sobre nosotros, pero no siempre lo reconocemos en el día a día y en nuestra sociedad. Y es por eso el profesor en ese sentido no es muy diferente de cualquier persona. No lo pensamos tanto y depende mucho también un poco de la educación, digamos, en este aspecto, de cuánto nos damos cuenta. No somos muy conscientes del impacto. Es que el contexto físico tiene un impacto sobre, por ejemplo, cómo te sientes cuando entras en un espacio. Dices, ay, qué bonito, qué guay, qué alegría estar aquí. O dices, uff, bueno, vamos, ¿no? O, por Exacto. ejemplo, entonces emocionalmente, otro aspecto es que tiene un impacto sobre cómo comunicamos, que yo me siento invitado a participar o a hablar contigo o no, cosas estas. Indica un poco también reglas sociales, como así cuando entras y dices, bueno, así el comportamiento es así o no así, ¿no? Y así no se hace, sí, sí se hace. También otra cosa que no solo impacta nuestro comportamiento, y esto es un poco, vamos al nivel siguiente, también tiene un impacto sobre cómo pensamos. Y esto es ahí como nosotros trabajamos con los espacios físicos. Porque la verdad es que cuando vives en un contexto físico de día a día, como por ejemplo profesor, que tienes un contexto, tienes tu aula, tus pasillos, bueno, tienes algunos espacios y dentro de esos espacios has puesto tu manera de, digamos, de trabajar con tu profesión. Es muy difícil, entonces, imaginarte esta manera de hacer las cosas completamente diferente si no has tenido la experiencia física de espacios diferentes. Entonces, en realidad, no solo tiene un impacto como, ¿sabes qué bonito o no? Incluso
tiene un impacto sobre las cosas que podemos imaginar. ¿Y por qué te digo eso? Porque yo he visto los cambios, tanto como hoy, que estaba visitando una de nuestras escuelas con 20 directores de escuela de otro país. Estaba en Madrid visitando una de nuestras escuelas con 20 directores de escuela de Bélgica. Y fue muy interesante la reacción, ¿no? Entre una escuela que está ya con profesores funcionando de otra manera y estas escuelas que vienen a visitarlo y ver qué pasa, ¿no? Podemos hablar un poco más de esto después. Pero lo que se ve es que los profesores de la escuela en sitio aquí en Madrid, que para ellos ahora ya han estado trabajando una temporada en esto, han cambiado completamente ¿sabes? No sé, su chip, Claro, digamos. Yo he estado hablando con esta gente durante varios años y en principio del proceso no se podía imaginar lo que están contando ahora a las otras escuelas. Pero cuando están hablando de él, hablan de él esto como algo obvio, pero no fue obvio desde un par de años. Entonces lo que quiero decir es que el contexto físico, la verdad es que tiene un impacto enorme. Y también, mm, la verdad es que, mira, tenemos un cuerpo. Obvio que el contexto físico tiene un impacto sobre nosotros. Lo que pasa es que no lo damos tanta importancia, decimos que no es lo más importante, no hemos entrenado nuestra conciencia de esto. Y es por eso que cuando yo voy trabajando con profesores, con escuelas, siempre hacemos los procesos así de involucramiento de usuario. Entonces, cuando vamos trabajando con profesores, el primer cosa que tenemos que hacer es que establecer para todos nosotros una conexión entre la didáctica, cómo se aprende el aprendizaje y los espacios físicos. Y la mejor manera de hacerlo es tener experiencias. Entonces, probar cosas y tener la experiencia de qué hace contigo en tu cuerpo. Y después de esas experiencias es muchísimo más fácil hablar. sí. Además, es que, vamos, el diseño que tenemos en las escuelas en las que normalmente trabajamos, vamos, distan mucho de ser espacios motivadores y de creatividad, ¿no? Más bien parecen, yo qué sé, prisiones, ¿no? Cárceles, porque yo creo que están diseñadas así, ¿no? Para, como tú bien dices en el libro, ¿no? Para el control, para tener Sí. controlados. Y sí que es cierto, yo soy mucho de abrir no el espacio, sino abrir la escuela, ¿no? Pero físicamente también debería ser así, ¿no? Con espacios más abiertos. Yo no sé si aprovechamos. Bueno, yo no sé si sí lo sé, no, no aprovechamos correctamente los espacios también que tenemos. Aparte del diseño, pues tenemos pasillos, en algunos casos amplios, que solo se usan para atravesarlos, ¿no? E ir al baño, por ejemplo, cuando a lo mejor podemos usarlos para, pues no sé, como espacios también de aprendizaje. Yo creo que tenemos mucho que aprender, ¿eh? Yo que soy una persona que me cuesta mucho organizarme espacialmente, bueno, soy así. Cuando yo trabajaba en infantil, en educación infantil, con niños de 3 a 6 años, y cada septiembre, cuando iba a organizar la clase, era muy importante poner las zonas, ¿no? La zona de la asamblea, la zona del juego simbólico, la zona. Y me costaba mucho visualizar cuál era la mejor forma de poner eso para mis alumnos. Luego me tiraba todo el curso intentando cambiar zonas, ¿no? Entonces, bueno, ya con ese simple, ¿no? Estos simples ejemplos, vemos que sí que en realidad nos importan los espacios, ¿no? Mira, a mí me gustaría decirte una cosa, porque estás hablando de esto de abrir, ¿no? Eso es una cosa, mira, estás hablando con la señora que tiene un tatuaje aquí en la cabeza, no lo tengo de verdad, Sí, para los que no se escucha, sí, que dice la señora de las escuelas sin paredes, ¿no? Y que no es verdad, ¿eh? Pero es así, que había un momento con una periodista que escribe que yo hago las escuelas sin paredes y entonces tengo este nombre, pero la verdad es mentira. Mm, yo, la, es que siempre hablamos del cambio físico en las escuelas como algo que elegir entre abrir o cerrar. Y yo creo que ¿sabes? Contradicción es una mala manera de hablar
del contexto físico del diseño de las escuelas. Para mí se trata de diferenciar. ¿Esto qué quiere decir? Decir que, mira, somos todos diferentes, pero también se aprende de maneras diferentes dependiendo de lo que estás haciendo. De vez en cuando necesitas enfocarte, hay otro momento, que sí que hay un momento, y, sabes que el profesor te está hablando, que necesitas escuchar, o un alumno está presentando algo. Hay otros momentos que tienes que trabajar en equipo, pero el equipo con quien estás necesita un contexto un poquito más dedicado, porque a lo mejor hay uno de mi equipo que tiene dificultades en concentrarse. Pues hay distintas situaciones físicas en el proceso de aprendizaje y además somos diferentes. También hay gente que, por ejemplo, necesita moverse o tener algo muy visual para ordenar sus ideas, ¿no? Entonces les va muy bien tener un pared para poner todo en la pared y después construir un pensamiento, etc. Entonces lo que quiero decir es que si te metes un poquito en el asunto, dices, pero ¿cómo aprendemos? No solo un niño, pero todos nosotros como humanos. ¿Y qué podríamos hacer con este contexto físico para mejorar este proceso de aprendizaje? Pues entonces automáticamente llegas a un punto que dices, bueno, vamos a diferenciar los espacios para justamente poder facilitar estas distintas situaciones. Por ejemplo, en el sentido del pared, ¿no? Que hay un pared a donde se pueden escribir los alumnos cuando tienen un proyecto o un grupo que está en una situación de colaboración y necesitan esto. A lo mejor hay otros distintos pods o espacios pequeños a donde tú puedes meterte si todo es un poco demasiado, necesitas enfocarte más. Hay muchos niños que tienen esa situación. O otro niño que necesita moverse y tiene dificultades de seguir, ser concentrado, porque simplemente tiene que moverse un momentito. Entonces, que puede ir fuera del aula y que hay un pasillo que sí está y que se va corriendo 2 minutos y vuelve, etc. Entonces, lo que quiero decir es que para mí, abrir o cerrar no se trata de abrir ni cerrar. Se trata de diferenciar y con la diferenciación, ahí es una palabra difícil, otra vez necesito un profesor, con esta diferenciación, facilitar un mejor proceso de aprendizaje y de desarrollo. Y con esto, también ahí adentro, hay varias posibilidades que también lo hacen simplemente más divertido. Porque si el espacio no solo son paredes blancos, típicamente lo de siempre, pero hay más cosas diferentes, pues es más motivador de ver Claro. y estar. Incluso que cuando yo tomo una decisión, que digo, bueno, oye, estamos con nuestro grupo, tenemos que hacer un proyecto en conjunto, vamos allá. Ah, sí, 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 vamos allá. Entonces, en este momento hemos tomado una decisión en equipo, con mi grupo, con quien estoy trabajando, estoy más motivado, porque cuando tú estás empoderado, porque tomas algunas decisiones tú, de más decisiones tomas tú, de más motivado estás, etcétera, etcétera. Entonces, en esta la diferenciación de los espacios está escondido unas herramientas para los profesores de poder motivar a sus alumnos y de poder mejorar y personalizar el trayecto de aprendizaje. Claro. Y entonces, pues, vamos, a mí me queda clarísimo que todo esto del diseño de espacios en las escuelas también tiene que ir de la mano con la metodología de los profesores, con el método, porque yo creo que tienen que confluir ahí todos los elementos para el aprendizaje. Porque si, no sé, diseñamos unos espacios como los que he visto aquí en tu libro, que bueno, unas fotos impresionantes, que vamos, yo digo, ¿dónde está esto? Que voy a echar el currículum, ¿no? Yo me voy para allá. Y claro, te dan ganas de trabajar, de aprender. Entonces, si tú tienes unos espacios tan, bueno, tan bonitos, iba a decir, no es la palabra, ¿no? Pero diseñados tan adrede para eso y no aplicamos una metodología adecuada, ¿no? También le estamos restando un poquito de eficacia, ¿no? a ese diseño. O sea, vamos, la pregunta es que si necesitamos también la metodología, un cambio en los métodos de enseñanza y aprendizaje. Mira, sí, yo creo que si no había una necesidad de cambio de metodología,
no había una necesidad de cambiar las escuelas. Porque si la metodología fuese que estamos todos sentados en una mesa durante, 18 años casi, o 16, sí. O 15 años sentado escuchando, más o menos, ahora estoy exagerando un poco, pero si todo fue perfecto, pues no había una necesidad de cambio. La verdad es que hay una necesidad de cambio y es una necesidad profunda. Y estamos hablando tú y yo porque sabemos que hay esta necesidad. Y con nosotros hay muchísimos profesores que ven y que viven esta necesidad día a día. Ven sus alumnos que tienen dificultades de guardar la atención. Ven a sus alumnos que tienen dificultades de ser motivados. Hay un abandono escolar muy potente en España, también comparecido con otros países, pero incluso también en Alemania también tiene este problema, no es un problema español, es un problema global. Ahora, no hay solo una razón, pero hay solo una cosa que hacer y es cambiar. No digo que hay una solución perfecta, pero tenemos que movernos. Tenemos esta responsabilidad a los niños, los jóvenes. Esto es el trabajo como profesor. Tenemos esta responsabilidad y quedarnos haciendo lo mismo una y otra vez, esto no está bien. Esto sabemos. Y en muchos casos la gente dice, bueno, tienes algunas pruebas y hay un montón, Pero al lado de esto, sabemos también, tenemos un montón de pruebas y un montón de datos de que lo que estamos haciendo, y si nos quedamos haciendo exactamente lo mismo, que esto no está bien. Exacto. Claro, entonces sí, hay cambios de metodología. Eso tiene toda la razón. Estamos buscando qué metodología, cómo hacer. Pero también es un poco una discusión yo creo que se llama la gallina y el huevo. No sé, nosotros decimos, ¿sabes qué viene primero? ¿La gallina o el huevo? No, el huevo y la gallina. Sí. Porque el problema es que los espacios de una escuela es súper difícil para un profesor. Es difícil cuando estás en un aula con 25 o 30 niños, por ejemplo, diferenciar el trabajo que estás haciendo con estos niños. Cuando hay unos niños que necesitan un silencio para enfocarse, estar tranquilo, hay otros niños que ya han leído todo el libro y tienen un montón de energía y que quieren ir corriendo, hay otros niños que ni siquiera saben leer aún bien, ¿no? Ahora hago otra vez un poco una exageración, pero tiene todo esto en una habitación. Es casi imposible, ¿no? ¿Sabes? Entonces, la metodología que necesitamos es tener un sistema, un cambio de sistema, y es el cambio de sistema que es tan difícil. Pero tanto que el edificio no permite trabajar en otra manera, pues no podemos trabajar con la metodología en otra manera, ¿no? Tanto que, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacemos nosotros y estamos probando en los proyectos que hago yo, en mis colegas, mi estudio, decimos siempre que no se trata, el objetivo de nuestro trabajo no es el diseño, ¿sabes? El objetivo de nuestro trabajo es la transformación. Y es por eso que también hay un montón de soluciones, porque se pone en la mayoría de los casos, ¿sabes? Ponerse en marcha con un cambio, pues siempre hay algo que se puede hacer, ¿sabes? Algo, sí, sí. Tan pequeño como sea, ¿no? Y se trata de empezar a moverse. Y después, claro, si tú cambias todo el edificio, nos podemos cambiar a lo largo, ¿no? Nos podemos cambiar más rápido, más y más eficaz. Si no puedes cambiar nada y solo tienes tu aula, pues piénsatelo, siempre hay algo que se puede hacer. Siempre. Eso es. Exacto. Y luego, o sea, estamos hablando de la importancia de que sí, del entorno físico, de que sí que nos cambia, ¿no? Cuando entramos a un entorno físico distinto, bueno, de hecho, los colegios que tenemos aulas con niños autistas, de hecho, el espacio, estamos cambiando mucho de nuestras, pues no sé, decoraciones, etcétera. O sea, el espacio influye. Entonces, estamos hablando de estos niños, ¿no? En concreto, pero es que en realidad es para todos, ¿no? Son espacios, al final, estamos haciendo espacios inclusivos, ¿no? Y bueno, yo recuerdo hace unos años que estuve en una academia de Google Innovators. Tuve la oportunidad de pasar ahí unos días en las oficinas de Google, de aquí de Madrid.
Y claro, nada más entrar veías todo y era alucinante los espacios. Bueno, te daban ganas de estar ahí todo el día. Estábamos allí haciendo nuestro curso bueno, había espacios para que los trabajadores pues estuvieran jugando al futbolín o al ping-pong o a espacios en los que había incluso para echarse una siesta. Espacios para meterte en un sitio, estar ahí en una cabina para un trabajo individual, para abstraerte de todo lo demás, estar concentrado. Había espacios, sobre todo, o sea, daban ganas, ¿no?, de trabajar. Y esto en las oficinas de Google, como te digo. Entonces, los creadores de estos espacios pues tienen la certeza de que si las personas que trabajan allí están contentas, sanas y cómodas, ¿no?, pues la propia empresa también va a prosperar, ¿no? Va a crecer. Y esto yo creo que lo podemos relacionar de una manera directa con los espacios en las escuelas, ¿no? Bueno, mira, hay una investigación muy interesante que se llama Clever Classroom de Peter Barrett. Y él hizo ya desde tiempo, hizo una investigación sobre cómo impacta el espacio físico a los resultados académicos. Es en Inglaterra, pero lo hizo con muchísimos alumnos durante muchos años. Entonces, es bastante profundo esta investigación. Y resulta que los resultados académicos depende de hasta un 16% del impacto del espacio físico. Eso quiere decir que cuando estamos hablando de esto, ¿no?, de que tener mejores resultados académicos, incluso esto, ¿no?, en lo tradicional, ¿no? Ahora ni siquiera nos estamos hablando de la innovación, simplemente lo tradicional lo puedes mejorar hasta un 16% con los espacios físicos. El problema, ¿sabes? Para mí, el problema no... Mira, ¿cómo decir? Es que el problema es un poco de que la gente utiliza los desafíos, ¿no?, y las cosas que son difíciles como una excusa para no cambiar. Esto, y también el miedo, ¿no? Dice, pero eso no se puede hacer porque... ¿Qué voy a hacer que mis alumnos no tienen mejores resultados de exámenes? ¿Qué va a pasar cuando... Eso no lo puedo hacer porque... Siempre tenemos 10.000 razones por no hacer algo. Pero al final del día, es un poco esto con el trabajador, ¿no? ¿Para qué tener una escuela? ¿No? ¿Para qué hay escuelas? ¿No? Para que el niño aprenda. Entonces, como parte de la profesión de esto, se tiene que preguntar cómo aprende el niño y cómo puede aprender de la mejor manera. Y entonces, cuando pones en realidad el alumno en el centro de las decisiones que tomamos y en la manera que trabajamos, pues el resultado es muy diferente. Esto es lo que hacemos nosotros. Cuando diseñamos las escuelas, es esto justamente, es el primer capítulo de mi libro. Dice esto, poner al alumno al centro del proceso de aprendizaje. Al momento que pones al alumno al centro del aprendizaje, cambia completamente todas las decisiones y las actuaciones que pasan a partir de ahí. Y es que mejorar un 16% me parece... Vamos, yo firmo Es donde mucho. sea que sea un 5%, aunque sea. Es mucho. Es un 16% es mucho, es mucho. Sí, sí. Luego, Bueno, se puede descargar esta cuando vas, yo creo que la página de la red se llama Clever Classrooms, sí, en inglés, no me acuerdo si es .uk o .com o org, pero Clever Classrooms. la Si buscas buscaré y Clever la dejaré. Classroom Sí, y puedes descargar, es en inglés, sí. pero puedes descargar la investigación La dejaré en las notas del es... episodio para los que Sí, quieran sí, es muy interesante, sí. echarle un ojo. Yo la voy a echar un ojo porque todas estas cosas de investigación me gustan. Luego, también quería preguntarte, ¿sabes quién es Ken Robinson? Que tenía una Sí, claro, famosa, obvio, por sí. supuesto, en su famosa charla TED, que decía que las escuelas matan la creatividad, ¿no? Y justo en la introducción de tu libro cuentas una experiencia que tuviste con tu hijo, ¿no? Sí. Que al entrar al colegio en primaria, bueno, que ahí corroboran un poco lo que dice el señor Ken Robinson, ¿no? ¿Puedes contarnos esta pequeña anécdota? Bueno, pequeña o gran anécdota por mí, me parece.
Bueno, mira, claro, yo, una de las motivaciones que he tenido por hacer lo que hago yo es porque yo vengo de un mundo de arte y de diseño y trabajando con esto no específico, estaba trabajando en el diseño de escuelas. Hoy digo yo que cuando me preguntas lo que estás haciendo, digo yo, pues estoy creando contextos o environments, ¿no? Que maximan nuestro potencial de aprender y desarrollo, ¿no? Pero, claro, trabajo primero con escuelas, con universidades, con contextos de trabajo, pero a dónde está el aprendizaje en su centro. Esto es por la experiencia que tenía yo en principio con mis hijos. Ahora el hijo este tiene 25 años, entonces ya no, ya no es la misma edad. Pero es por esto, porque cuando yo entro con mis hijos en la escuela, yo tenía la experiencia que simplemente la escuela en su mismo estaba matando, quitándolo un poco, bueno, no poco, mucho, su creatividad y con esto sus ganas, ¿sabes? Estas ganas que dices que te metes en unos proyectos imposibles pero sin miedo a probar y poco a poco introduciendo una cultura también, una cultura de haces algo porque estás obligado de hacerlo y no lo haces porque ahora tienes tiempo libre. Otro ejemplo fue que también tienes miedo de hacerlo porque tienes miedo que te van a decir que no está bien hecho, etcétera. Entonces, la verdad es que yo creo que el cambio de todo todo lo que estamos hablando ahora, y puedo contarte la anécdota en específico, pero yo creo que lo importante de lo que estamos hablando es que el sistema de la escuela introduce, introduce una cultura. Y es esta cultura, al final, ¿no? Que lo hace tan difícil para nosotros de cambiar. Porque las empresas no tienen esta cultura. Entonces, en Google, obvio que cuando tú estás más contento por tu trabajo y tú tienes unos contextos o facilidades que mejora que tú puedes hacer tu trabajo, pues mejor para el Claro. empleador también. Cuando tú tienes una escuela que mejora el aprendizaje, pues ¿por qué estamos entonces todo el tiempo discutiendo si, qué pasa con él? Porque la verdad, si eso no nos va a gustar a los profesores, pero hablamos mucho del profesor y muy poco del alumno. No es Eso es en mi cierto. día a No, día. no, pero es cierto. Hablamos mucho con las escuelas y sí, pero el profesor, ¿cómo va a estar? Y que no, no puede captar con este cambio y es difícil y todo esto. Y todas las escuelas que han hecho el cambio con nosotros dicen una cosa, que los alumnos muy rápido se adaptan. Es que los alumnos no tienen este problema y funcionan mejor y les gusta, son motivador. Y obvio, cuando eres profesor es mucho más divertido de estar con alumnos motivados, ¿eh? Que con alumnos Hombre, que no quieren estar ahí, etcétera, etcétera. Entonces, pero todo lo que discutimos siempre se trata del profesor, se trata, no sé, del gobierno, de política, de dinero, se trata de un montón de cosas, pero no se trata del alumno, ¿no? No hablamos de eso. Bueno, la historia en mi libro con mi hijo, yo creo que el ejemplo que utilicé ahí es que yo me hablo con la profesora de mi hijo porque él estaba ahí y no estaba feliz, ¿sabes? Empieza a volver en casa con menos ganas de ir a la escuela, empieza a también diferenciar en hacer las cosas por su buena voluntad o no. Entonces no, de repente no quería leer, pero dice, leer es algo que se hace en la escuela, no lo hago por mi tiempo libre. Antes le gustaba mucho leer. Empieza a no montar proyectos como dice, mamá, voy a hacer un periódico. De repente empecé a publicar un periódico o calcular la velocidad o cuánto tiempo tarda para llegar al sol. No tenía nada de herramientas matemáticas, fui muy jovencito. Siempre montaba proyectos locos, ¿no? Como niños hacen cuando están jugando. Y de repente, ¿sabes? La pagaba estas ganas, no sé, se llama como esta pasión para saber y de probar y de experimentar. Entonces yo me fui a hablar con su profesora fue, mm, y ella me dije, bueno, por todas las ganas que tengo de tratar diferente a su hijo, no puedo, porque estoy en esta aula con 30 niños y me limita las posibilidades. Y yo me daba cuenta que yo podía ayudarla. La verdad es que digo, bueno, ¿por qué no dejas a unos alumnos ir al pasillo? Tienes este pasillo gigantesco ahí, hay mucho espacio. mm. Y me dice, pero yo entonces no puedo vigilarlos, no puedo controlarlos.
y etcétera, etcétera. Entonces yo empecé a hablar con ella y me daba cuenta que con mis habilidades de diseñadora, con la arquitectura, el diseño, yo podía ayudarle a facilitar justamente eso, diferenciar su educación, dar más libertad a los niños de ir explorando más por su aire, más empoderamiento a los alumnos. Y ahí empezó mi carrera que tengo hoy. Entonces, pues también había no solo cosas negativas, digamos, pero Sí, ya. bueno. No, pero es ahí que yo me daba cuenta que hay un cambio. Entonces, empecé mi viaje con mis propios niños. Pero hoy, mira, yo creo que hoy mis ambiciones están un poco más grandes. Yo quiero cambiar simplemente el mundo. Yo creo que necesitamos, yo Sí. creo que tenemos una responsabilidad como adultos de dejar este mundo en un estado más o menos lo mejor que podemos para los niños y la verdad es que necesitamos utilizar el conocimiento que tenemos. Y sabemos que la creatividad, por ejemplo, de que habla Ken Robinson, la creatividad es una habilidad súper importante. Es humanos, nacimos creativos, ¿eh? Eso es algo, pero sí que puedes nutrir la creatividad. Tú puedes mejorar el uso de tu creatividad. Tú puedes desarrollar la conciencia sobre cómo utilizas tu creatividad. Puedes también tener maneras de cómo, no sé, por ejemplo, que sabes escribir de manera creativa, pintar de manera creativa, pensar de manera creativa, etc. Tú puedes entrenar tu creatividad. Y yo creo que esta es una habilidad que vamos a necesitar muchísimo más en el futuro. Es que con el desarrollo de nuestro mundo hoy, ¿sabes? Con ¿cómo se llama? El AI, La la inteligencia inteligencia artificial. artificial, ¿no? Con los cambios que estamos viendo ahora, necesitamos esta creatividad para poder justamente afrontar estos desafíos. Necesitamos niños creativos que piensan soluciones creativos inesperados, de verdad, para los problemas tan graves que estamos encontrando ya y que vamos a encontrar aún más en el futuro. Necesitamos niños que saben aprender, yo no sé qué, porque eso Sí, va tan eso es. rápido, ¿sabes? Esta independencia de no tener miedo, de arrancar, es como mi hijo tenía, estas ganas de decir, ay, pues mira, no tengo miedo, eso lo voy a, opa, ahí vamos, ¿no? Eso lo necesitamos. A Es mí me por eso parece muy que... importante. El fomentar la creatividad en las escuelas me parece súper importante. Y sí que es cierto que en algunos casos, no voy a decir en todos, porque sí que es cierto que hay cada vez más escuelas, ¿no?, que están cambiando, afortunadamente. Pero sí que es cierto que, como tu hijo decía, tu hijo era creativo, en casa hacía no sé qué, el periódico, quería grabar no sé cuánto, bueno, y llega a la escuela y pum, le cortan las alas, porque ya empezamos desde los colegios a decirle, no, tienes que hacer esto, haz esto, hazlo así, página no sé cuánto, haz el ejercicio tal, no, así no se multiplica así, se multiplica de esta forma, ¿qué más da? O sea, no sé, sí es verdad que muchas veces les cortamos esas alas. Y también estoy de acuerdo en que los espacios nos ayudan a ser más creativos. Porque fíjate, yo cuando me pongo a escribir, yo escribo, lo que pasa es que no publico, yo publico luego los podcasts, pero yo escribo porque, bueno, me gusta llevar un diario, escribo cosillas, que quién sabe, no sé si algún día yo publicaré algo o no, pero de momento, bueno, yo escribo, pero me doy cuenta de que me viene más la inspiración cuando elijo un espacio en el que me hace sentir tranquilo. O no sé, o una misma habitación en la que estoy en mi casa, lo típico, pues llevo 2 semanas que es que no he recogido, no la he recogido y no te viene la musa tan fácilmente, ¿no? Como en otras ocasiones que lo tienes todo más organizado, más... ¿no? Entonces, pues eso trasladado a la escuela, pues está claro, ¿no? Yo creo que es lo que tú llamas también en el libro los desencadenantes, ¿no? De la inspiración, quizá. Sí, mira, hay una cosa que yo creo que es que cuando la gente me pregunta, ¿cómo es un espacio?
que me hace más creativo o algo así. Digo, bueno, no es el espacio mismo que te hace creativo, ¿sabes? La creatividad es algo que llevamos adentro. Pero el espacio puede hacer varias cosas. Te puede inspirar, por ejemplo. El espacio también te puede facilitar algunas cosas que puedes hacer y si no, no. Por ejemplo, una cosa muy, muy básico, ¿eh? Que el ejemplo del pared, a donde puedes pintar los paredes. Otra cosa que hacemos en muchas escuelas es que montamos, es una cosa muy básico, ¿eh? Que simplemente montamos un rollo de papel en un nivel un poco bajo. Entonces tú vas tirando el papel y tienes un papel muy largo y empiezas a dibujar y escribir, pero no hace falta que paras, ¿sabes? Entonces, pues una cosa como muy tonto, ¿eh? Pero estas cosas que entonces hay una facilidad que te hace continuar tu historia. Entonces tú pones un grupo de niños a dibujar y continúan a dibujar y dibujar y dibujar y dibujar. Y claro, y es como la historia, no es un papel también es un espacio, ¿sabes? Es un papel que hace un marco, ¿no? Y de tus pensamientos, tus ideas, tu imaginación. Entonces, es un ejemplo para ilustrar cómo la creatividad en el espacio físico o el contexto físico están conectados. Pero encima de todo esto, hay una cosa aún más importante y más, digamos, más profundo en la relación con la creatividad y todo esto del aprendizaje, o bueno, un contexto de entrenar tus capacidades creativas. Y esto es que cuando estás en un contexto diferenciado y tienes diferentes experiencias, porque es así como emprendemos. La verdad es que probamos cosas, esto funciona, esto no, esto mejor, bueno, lo probamos otra vez, etc. Este proceso de aprendizaje que, by the way, esto lo tenemos que hablar, está muy liado a cómo jugamos como niños, pero vamos a ir dentro de poco. Entonces, este proceso de aprendizaje, ¿no? Lo puedes facilitar en los espacios cuando son diferenciados. Entonces, como niño, tú vas probando cosas y te das cuenta, y es ahí que es el secreto, tú desarrollas una conciencia de cómo tu creatividad funciona y cómo tú como ser humano funcionas. Y con este conocimiento, es autoconocimiento en realidad, tú desarrollas un autoconocimiento sobre tu aprendizaje o tu creatividad. Tú sabes que para ti, para escribir, esto funciona. Yo soy una persona muy movidora, yo siempre me muevo mucho, nadie lo puede ver, pero tú sí, que yo siempre voy moviendo. Entonces, para mí de pensar, por ejemplo, me voy andando o en mi bicicleta, porque para mí es una manera de reflejar, ¿no? Hay mucha gente así, que se van a Sí, dar sí. un paseo para pensar, ¿no? Y eso yo lo sé. Aún más. Yo sé que, por ejemplo, la luz en una habitación, un cierto luz, me hace facilitar más, por ejemplo, la concentración. Otra luz es mejor para hacer un brainstorm, una sesión creativa, porque es una luz que estimula, por ejemplo, que estás de pie y que estamos todo en una zona más dinámica. Y hay otras luces, por ejemplo, una luz que está, ¿sabes? Direccionado hacia la mesa, como en un restaurante, que es acogedor y que estás alrededor de la mesa y tiene este foco en la mesa. Esta está bien para concentrarte o para tener un grupo alrededor de la mesa. Entonces hay cosas como de diseño y cuando tú aprendes esto, lo que hace contigo, entonces este conocimiento lo puedes utilizar proactivo. Por ejemplo, cuando tienes que concentrarte o escribir un libro o hacer cualquier cosa. Y es este autoconocimiento de tu creatividad que yo creo que es tan importante que añadimos a las escuelas. Y se ve, ¿eh? La verdad es que el resultado es súper rápido, porque los niños y los jóvenes aprenden rápido. Entonces, ¿qué vemos nosotros en los contextos, las escuelas que están más como diferenciados? Adentro de un par de meses, digamos, ¿eh? No hablamos de años, no, hablamos de meses, vemos los niños de repente proactivo empezar a montar proyectos y, ¿sabes? Expresiones de sus creatividades aparecer, porque la verdad es que es divertido ser creativo y tener pasión y montar una película o un periódico, ¿sabes? Y estas ganas, entonces el aprendizaje también cambia todo el papel, ¿no? El paradigma de tener una escuela que está más enfocado en
eso lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer, porque tienes que hacerlo, porque yo te lo digo, porque la sociedad, porque tus padres, porque... No, es porque, ay, qué divertido, ¿no? Qué chulo, vamos, sí, va. Entonces tiene todo, cambia el papel de la motivación y el papel de la pasión y el papel de las ganas de hacer lo que estás haciendo. Entonces, de repente, nosotros decimos siempre que lo mejor es diseñar escuelas de donde los niños no quieren irse. El único problema es los padres que quieren que vuelvan en casa, pero bueno. Sí, totalmente. Pues has hablado del juego, de la diversión. Sí. Y bueno, tu libro se llama Aprender jugando, ¿no? O sea que, ¿cómo podemos relacionar todo esto, ¿no? Entre el aprendizaje, el diseño de espacios y el importante papel que creo que debe tener el juego en nuestros niños y niñas? Bueno, mira, lo interesante es que esto, a un momento yo, pues, siempre digo que la creatividad es algo innata, pero nacimos nosotros todos, con una máquina, tenemos en nuestra DNA nuestra capacidad de aprender y es jugar. Un niño juega para aprender. Es como nuestra NDA, ¿no? Y un niño de 2 años, por ejemplo, toda su interacción con el mundo, está tocando cosas, poniendo en su boca, está interactuando con todos sus sentidos, con el mundo alrededor. Y a través de esas interacciones, ¿no? Aprende y se desarrolla. Es un milagro, ¿eh? La rapidez, cómo se desarrolla un bebé. Es que cómo aprendemos, la verdad es que es fantástico. Y este proceso de aprendizaje se va a través del juego, porque el niño está jugando. Ahora hay algo muy bonito con el concepto de juego. No puedes forzar a un niño a jugar. Es algo que podemos forzar, decimos, a aprender. Forzar a un niño a ir a una escuela, pero no lo podemos forzar, pues decir, vete afuera a jugar con tus amigos, pues se va afuera. Pero jugar tiene que venir de tu motivación intrínseco. Entonces, para mí fue interesante de ver si había algo entre, ¿sabes?, cómo trabajamos con el aprendizaje y la educación y estos procesos de juego. Y si podíamos conectar los dos y atraer un poco de conocimiento de esto para ponerlo más en sistema en los proyectos que hicimos. Y la respuesta es que claro que sí. Esto lo hizo, la verdad es que en Harvard tiene algo que se llama Project Zero y ahí tenía un grupo de gente que estaban investigando a esto y que le llamaron la pedagogía del juego. Y la verdad es que es muy básico, porque nuestra capacidad de aprendizaje viene de nuestra curiosidad, pero también el juego viene de ahí. Primero somos curiosos, dicen, uy, ¿eso qué es? Como un niño de 2 años, ¿no? Quiero tocar, quiero probar. Eso, ¿qué es? Y a través de esta curiosidad tenemos esta sensación de preguntarnos, ¿no? En inglés la palabra es to wonder, ¿no? Pero te preguntas. Y el paso siguiente es que empiezas a explorar, ¿no? Lo tocas, lo miras, te preguntas, ¿eso qué? Y en este proceso de exploración, ¿no? Entonces vas descubriendo cosas. Y la información que atraes a partir de este proceso de exploración, lo vas analizando poniendo en 2 cajas. Uno es que, no, eso ya lo conozco, ya lo tengo, ¿no? Es como, bueno, ¿esto qué es? Pues parece un poco un coche, pero no tiene ruedas, ¿no? Entonces hay una información a dónde va, a dónde conoces, y hay una información, dices, bueno, se mueve, parece un coche, pero no tiene ruedas. Entonces hay una información nueva. Nuestro conocimiento, la verdad es que siempre es una combi de lo conocemos y lo nuevo encima. Entonces, con esta cosa nueva vas a diciendo, ay, ¿y esto cómo lo podría utilizar? Y con este conocimiento vas al paso siguiente, lo pones en una creación, te pones a crear. Entonces, los pasos del juego, es un círculo, son los mismos pasos de los procesos de aprendizaje. Vamos de la curiosidad a preguntarnos, a explorar. Con el conocimiento lo conectamos con lo que sabemos ya, lo transformamos en algo útil que podemos utilizar proactivo y después creamos algo nuevo con esto. Y otra vez,
Este círculo es un círculo de los pasos de aprendizaje. Así aprendemos y así también montamos los juegos, porque de repente esta cosa que estaba investigando, que podía moverse, pero que no tenía ruedas, esto puedo volar. Entonces, es como se llama, es un rocket, ¿no? Puede ir hacia la luna. Y con eso empezó a jugar algo que vuela por el cielo y voy a pensar qué mundos va a descubrir. Y pongo en marcha mi imaginación, mi fantasía con estos pasos, ¿no? Bueno, no sé, eso es un poco el ciclo de jugar, es el ciclo de aprender y además, y ahí volvemos un poco a la creatividad, es así que funciona la creatividad, porque la creatividad, esta cosa que nos hace tan único como seres humanos, es que ¿sabes? La creatividad es que montamos cosas imposibles, conectamos uno con otra cosa que no tiene sentido, que una inteligencia artificial toma decisiones que siempre son patterns, ¿no? Que copia, que combina, pero no tiene que no tiene, ¿sabes? Que no tiene sentido, pero sí que lo tiene para nosotros, porque viene de nuestra creatividad. Y nada, yo creo que vamos a ver muchísimo más de la creatividad en el futuro, ¿eh? Sí, a mí me parece Y es así que jugamos. eso. Pero hay una cosa súper importante, perdón, al Sí, sí. final de jugar, porque yo creo que, ¿sabes? Solo hablamos del juego como algo de niños. Pero si decimos que jugamos con nuestra motivación intrínseca, etcétera, etcétera, y la creatividad, etcétera, pues yo soy una persona que juega mucho, porque yo utilizo mi creatividad. Y yo creo que la mayoría de los profesores, porque un profesor, la verdad es que sí, un buen profesor es muy creativo, ¿eh? Porque tiene que pensar con cada niño, tiene que improvisar todo el tiempo, está en esta aula que no funciona para nada, entonces tiene que ser muy creativo para hacerlo funcionar. Entonces, yo creo que un profesor, si podría canalizar su creatividad en algo positivo, pues podría jugar también. Sí, sí, bueno, Y por jugar supuesto. juntos con los niños incluso, Por ¿no? supuesto, como dices, jugar no es cosa solo de niños. No, No eso es es. solo de niños. Y bueno, antes de ir al cuestionario que le hago a los invitados en Píldoras de Educación, tengo aquí no sé, dos reflexiones a modo de casi de queja, ¿no? Que hago yo, una reflexión. Por ejemplo, en tu libro hablas hay muchos ejemplos, ¿no? De escuelas por todo el mundo que has ayudado a transformar, ¿no? Tú con tu estudio, ¿no? Y sus espacios de aprendizaje y que a su vez han transformado también sus tiempos, ¿no? Los tiempos, porque, vamos, transformas el espacio y no vamos a hacer, venga, 45 minutos tenemos matemáticas en 40. Bueno, es otra concepción, ¿no? De la escuela y de la enseñanza y del aprendizaje. Se ven, por ejemplo, grupos de aprendizaje flexibles, horarios totalmente distintos, ¿no? Y a mí esto de verdad me da mucha envidia porque aquí en España cuesta cambiar todo esto, ¿no? Y sobre todo, tema de los horarios. Yo tengo una experiencia con la inspección, ¿no? Yo trabajo en un colegio público, de que nosotros, pues, hay que darle un horario a la inspección. Bueno, pues, como en la normativa viene que tienen que ser tantas horas de lengua, tantas horas de matemáticas, tantas horas de inglés. Bueno, pues configuras un horario y lo envías a inspección. Y resulta que habíamos puesto 2 sesiones, en ese horario habíamos puesto 2 sesiones de lengua seguidos, por ejemplo, para que, bueno, pues que tengan tiempo, si hacen una asamblea, si hacen, no sé, lo que sea. Y nos lo hizo cambiar porque no pueden ser 2 horas o 2 sesiones de la misma asignatura seguida, porque claro, porque el niño se aburre. Digo, bueno, pero ¿has visto la metodología que se lleva? ¿Has visto? No sé. Eso por un lado. Y por otro, bueno, te he dicho que estoy en un colegio público. El edificio pertenece al ayuntamiento de la población en la que estoy. Y, por ejemplo, en mi caso, el edificio tiene como 40 años, ¿no? Más de 40 años. Bueno, estamos en constante lucha con el ayuntamiento porque no nos hacen obra. Estoy hablando de obras, ya no de que nos pongan que nos quiten paredes o que nos pongan estas maravillosas cosas, ¿no? Que veo aquí en tu libro.
pero ya para que hagan obras que se necesitan, ¿no? Y es una lucha, ¿no? Por lo menos en la localidad en la que yo estoy. Y así que ya no digo eso, de crear espacios como los que tú hablas, vamos, imposible, ¿no? Es una quimera. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Tú nos darías algún consejo de cómo podríamos reacondicionar ciertos espacios con lo poco que podemos tener? Porque, como has dicho al principio de nuestra conversación, hay que moverse, algo hay que hacer. Se puede hacer algo, siempre se puede hacer algo. A lo mejor no podemos hacer grandes cosas, ¿no? Como las que veo aquí, como te digo, que me voy a pedir el currículum en el traslado ahora, cuando acabemos. Pero siempre podemos hacer algo. ¿Algún consejo de organización de espacios o de algo que te pueda venir a la cabeza que podamos hacer en estos casos? Muchas, Muchas, ¿verdad? Sí, no, pero hablas de dos cosas, ¿eh? Sí, he hablado de dos cosas. Porque Me pongo entonces a hablar. voy a Me pongo a hablar responder y los ya. dos. No pasa nada, no, porque son muy relevantes, Sí. muy relevantes. El primero se trata del sistema de la organización de los tiempos. Ahí me gustaría dar una respuesta. El otro se trata de, tienes algunos do it yourself, ¿no? Consejos Exacto, que eso es. podemos utilizar y empezar y para tener una sensación de empoderamiento. Yo creo que la sensación de empoderamiento, mira, empoderamiento es vida. Si tú te sientes que no puedes hacer nada para mejorar, ¿sabes? Tu vida, pues morimos un poco adentro, ¿sabes? Eso es muy difícil y nos ponemos como deprimidos. Sí, hablaba mucho de silent quitters y todo eso, que la gente no está motivada para su trabajo. Pues una de las cosas que te motiva mucho es cuando tú no puedes mejorar la situación en aquel estás, y esto cuenta también para el profesor. Y cuando tú no aprendes y puedes desarrollar a la mejora, ¿no? En el contexto que estás. Entonces, ahora empiezo con el último, pero esto yo creo que es al lado de esto que no queremos morir adentro, queremos estar empoderados, pues el consejo mejor que puedo dar, hay consejos grandes y pequeños. El consejo mejor es que yo he escrito un libro que se llama Diseñar un mundo mejor empieza en la escuela. Y en el libro explico como 6 distintos principios de aprendizaje que van con espacios. Este libro, pues lo puedo, no sé cuánta gente escucha tu podcast. Pues bastantes. Bastantes, De momento, ¿eh? bastantes. Pues mira, los primeros 100 personas, ¿no? Mira que qué nos bien. contacten, lo mando una copia gratis en digital del libro, Mira qué bien. que se llama, ¿sabes? Diseñar uno mejor, empieza en Scale. Lo que pasa con esto es, y también hay TED Talks, a donde lo explico. Entonces, si quiere, lo pueden encontrar un TED Talk mío. Yo creo que daba un TED Talk con estos principios en español, creo en Zaragoza, un TEDx. Pero hay TED Talks de esto en la red y que está ahí incluso en español. No, lo que pasa con esto, con eso en principio, es que te facilita pensar un poco en cómo puedes diferenciar, ¿sabes? El acto de aprender en el aula. Lo puedes hacer fuera del aula, pero también lo puedes pensar adentro del aula. Entonces hablo de 6 principios, como estaba diciendo en principio, ¿no? Hablo de la cueva, que se trata de enfocarse. Hablo de la montaña, encima de la montaña, que se trata de dar una charla, una presentación, etcétera. Hablo del corro, creo que se llama en Un español, corro, sí. que es como el trabajo en conjunto de equipo. Hablo de manos a la obra, de cómo aprender con las manos en combinación, a lo mejor para aprender otra cosa, pero construirlo. Entonces, simplemente hay 6 principios, ¿no? Bueno, ahora los voy a decir, los 6 todo. Hay uno que se llama el manantial, que es el aprendizaje informal, ¿no? Muy como mezclado, tanto visual como hablar de lo que escuchas, que lo que ves, etcétera. Inspiración. Y el último se llama el movimiento, simplemente se trata de mover tu cuerpo un momento corto para aumentar tu nivel de la activación de tu cerebro. Entonces el movimiento en sí mismo no tiene un enfoque, no es para aprender algo, el movimiento es para ¿sabes? Poder mejor concentrarte. Esos 6 principios que están descritos en el libro,
pues, y con imágenes y cortos textos, es bastante fácil. Lo puedes utilizar en tu aula, porque puedes pensar esto también en tu aula, lo puedes pensar en todos los entornos, puedes ir afuera, hacer una sesión de movimiento, etcétera, y lo puedes compartir con tus alumnos. Y esto es lo más interesante. Cuando tú hablas con los alumnos, pones el TED Talk mío en la pantalla, el libro, y explicas y dices a tus alumnos, pues, ¿cómo podría ser una cueva, una situación de cueva, etcétera? Con esto arrancas un proceso de aprendizaje de tú como profesor, pero también tus alumnos. Y yo lo he hecho, con niños, bueno, hasta como 7 años, 6, 7 años de edad. Estoy hablando Entonces hacemos cuevas, cogemos una manta, lo ponemos encima como de una mesa y que tenemos una cueva en aula, ¿sabes? Hablamos por ejemplo, que de vez en cuando es muy difícil quedarte quieto en la silla, en aula, entonces tú puedes pedir 1 minuto de movimiento, ¿no? Y entonces vas fuera del aula 1 minuto, solo, y delante de la puerta vas saltando y vuelves a entrar, ¿no? Cositas estas, son cosas pequeñas, pero la verdad es que solo necesitamos nuestra imaginación para hacerlo. Y incluso cuando lo hablas como profesor y lo haces como un trayecto de aprendizaje mismo, lo puedas, ¿sabes?, pegar a otras cosas que estás haciendo. Los alumnos también desarrollan una conciencia sobre cómo aprenden. Eso es como win-win. Bueno, al lado de esto también, claro, la verdad es que nosotros hemos hecho, por ejemplo, en Argentina, con las escuelas públicas allí, todo un trayecto. Y habían escuelas que no tenían absolutamente nada, ¿sabes? Y hicimos lo mismo, el libro y con ellos un catálogo de do it yourself, también compartiendo las ideas de distintas escuelas y los distintos profesores. La verdad es que se trata de activar tu imaginación y que una manta encima de la mesa es una cueva, ¿no? Se llama, en Dinamarca había un profesor que me dijo que se llama gimnasio, ¿cómo se llama? Gymnastic, como cuando te vas moviendo. Gimnasia. Gimnasio tenemos un héroe que es una figura que se llama Pipi Calzas largas aquí. Calzas largas, Calzas sí. largas. Se llama como gimnasio de calzas largas. Dices, yo necesito 1 minuto de pipí y calzas largas. Y vas fuera a saltar, ¿no? Cosas estas. Esas son ideas que vienen de escuelas en función, ¿no? Entonces, es más también el conciencia y por eso te ofrezco eso del libro. Pues ahora mira, del horario. Se me ocurre, del horario es otra cosa. Se me ocurre, Sí. antes de que sigas, ya que nos has ofrecido algunas licencias, como vamos a remarcar un poquito esto de la importancia de los espacios, y se me ocurre que los que nos manden un audio con ideas de transformación de los espacios a modo do it yourself, ¿no? Le podemos mandar una licencia y sacamos otro episodio sobre espacios. Tenemos tenemos la entrevista y luego otro con ideas de la gente. Mira, pues ahí queda. Luego ya al final del episodio diré la forma de contactar y fenomenal. Sí. Mira, qué bien, nos ha salido esto. Muy bien, sí, estupendo, sí, me encanta. ¿Sabes? También tenemos que empujar un poco uno al otro, compartir las ideas decir, simplemente no aceptar el status quo. Decimos, no es bastante bien, siempre se puede hacer algo, a lo mejor no es perfecto, pero algo se puede hacer. Eso es, hay que avanzar. Compartir ideas. Por ejemplo, una cosa que hicimos también, ¿sabes? Con una escuela, eso fue divertido también. Yo consigue, porque había como, también se puede utilizar materiales reciclados, ¿no? Entonces había como, no sé, una feria, ¿sabes? Donde tenía como alfombra muy barata, que habían puesto para tener Entonces me dejaron unos rolos de esta alfombra, pero es una forma muy finito, muy barato. Entonces, ¿qué hicimos con esto? Cortamos con tijeras, como formas orgánicos de estas alfombras. Y llegamos a una escuela y decimos a los profesores, lo damos todo, a cada aula le damos como 5 o 6 de estas alfombras ahí orgánicos. Y entonces ellos mandaron a sus niños fuera del aula, en los pasillos, ¿no? En grupitos de 5 alumnos con una de esas alfombras, diciéndoles que, bueno,
tenía que hacer un trabajo. Dice, bueno, vete a cualquier sitio de la escuela, pero tienes que volver en 45 minutos haciendo, no sé, escribir algo, montar algo, no me acuerdo exactamente. Entonces, esta experiencia, ¿no? Para los profesores, de ver de repente todos esos espacios, todos los pasillos en uso y los alumnos estaban en el campo de fútbol así trabajando con su idioma, cosas esas experiencias también hace que todo el contexto, toda la escuela vuelva una escuela no solo para los alumnos, también para los profesores. Porque esto es la verdad, tenemos que aprender todos. Sí, Eso sí, sí. quiero decir, tanto los profesores como los alumnos. Todos somos No es parte, que el ¿no? De la profesor, comunidad, claro. eso es, eso es. Entonces es arrancar este viaje y esto de vez en cuando los padres, por ejemplo, dicen los profesores, sí, pero los padres me dicen que me critican y no sé cómo comunicar eso a los padres. Pero la verdad es que esa es la buena respuesta, es explicar, no tener miedo a los padres. La mayoría de los padres quieren también lo mejor para sus hijos. Y hay muchísimos padres, no digo todos, ¿eh? Hay gente, Sí, no, pero de todo. hay de todo. Como profes y como de todo, claro, sí. Como de todo. Eso es. Pero la mayoría de los padres, si tú te pones, dice, mira, la verdad es que el mundo cambió, ¿no? Nuestros niños, los números ¿cómo se llama? World Economic Forum, ¿no? El foro Económico mundial, global ¿no? de la economía, Sí. creo que se llama. Dice que el 65% de los niños que están en primaria hoy van a tener un trabajo que no existe. Y este número está aumentando. Vemos que hoy las habilidades más importantes pedidas por los empleadores son, por ejemplo, tus habilidades creativas, de saber colaborar con otros, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Los padres no son tontos. Ellos también conocen este mundo, pueden ver esto. Y si no, lo puedes explicar, lo puedes mirar los números y decir, es por eso que nosotros estamos probando de hacer así, de tal y cual y tal y cual. No tener miedo No. de entrar en ese diálogo. Hay que Yo ser creo esto es transparentes, lo más además, importante. como estás Esto diciendo. es, Hay que ser esto transparentes y eso hacerles es. formar parte de ello, Esto porque es. lo van a entender mejor y nos van a apoyar incluso, Esto, ¿no? esto es, Exacto. exacto. Eso es. Bueno, ¿tenemos tiempo para la otra pregunta con el horario o no? Sí, a ver, aquí no tenemos tiempo. Es el tiempo. Si lo tienes tú, fenomenal. Bueno, mira, también con esta pregunta del horario, ¿no? Eso es difícil, porque la verdad es que es la escuela como prisión, ¿no? La escuela, cuando miras el plano de la escuela, parece un cárcel. Sí. La razón por esto es que los espacios, el layout, digamos, ¿no? La arquitectura en la escuela está hecho, es como como sean en Excel, ¿no? En arquitectura, porque está hecho para servir un sistema para controlar el tiempo, las personas y lo que están haciendo. Entonces, la verdad es una reflexión de un sistema que dice que el profesor utiliza 1 hora, entonces tú tienes un sueldo de 1 hora, estás en este espacio, el profesor con estas 25 o 30 alumnos, ¿no? Haciendo 1 hora de matemática. Entonces, no sé, el Ministerio de Educación dice, el alumno, 1 hora de matemática, ¿no? El profesor, 1 hora de sueldo, ¿no? O 1 hora y pico, pero bueno, es ahí, ¿no? Y estos 30 niños, ¿no? Están ahí, sabemos a dónde están, ¿no? Lo controlamos. Entonces nos controla el tiempo, las actividades y lo que hacemos, el movimiento físico también, porque claro, en esta aula con 30 personas no hay otra opción que estar sentado. Ahora, entonces, esto con el horario, es ahí que está el gran cambio. Es más fácil quitar un pared que quitar un horario. Es tonto, pero así es. Sí, es verdad. Eso es la verdad, ¿sabes? Y es difícil porque, por ejemplo, cuando te dicen a ti, el control dice que no puedes hacer los 2 horas porque bla, 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 ellos no te dejan la libertad como profesor para poder hacer tu trabajo mejor, que en realidad conoce mejor. Entonces es un poco político también, ¿no? Totalmente. Es una herramienta de control.
Nosotros, entonces, no te puedo dar la solución. No. Lo único que puedo hacer yo es participar en tu podcast, participar en 10.000 entrevistas diciendo una y otra vez que esto se tiene que cambiar. El gran problema en muchos países es que sobre todo con las escuelas públicas, más que con las escuelas privadas, Por lo que sea. así es, Sí, porque es las así. escuelas públicas no es una, y eso es muy importante, el problema grave no es el dinero. El problema, porque con poco de, ¿sabes? Se puede tener una situación de aprendizaje fantástico abajo un árbol. No digo que no hay problemas de dinero, ¿eh? Pero el gran problema es el sistema y el currículum. Entonces, y la falta, ¿sabes? Los exámenes que tienen que ser como de Sí, una sí. manera, etcétera. Entonces, este sistema es como, no sé, es tanto que no podemos romper este Sí. Es sistema, rígido, es muy rígido. es muy rígido. Entonces, claro, no digo que no puedes cambiar nada, ¿eh? Pero limita las posibilidades de lo que puedes hacer. Entonces, lo único que podemos hacer es ser consciente de esto, ir conmigo en la lucha Sí. contra ese sistema, porque no tiene sentido. No aprendes de mejor manera. No es verdad que aprendes un idioma mejor cuando tienes 45 minutos de un idioma y cambias. No aprendes mejor cuando solo vas trabajando con algo que otra persona decide cuando lo estás haciendo. Aprendes mucho mejor cuando tienes más libertad en manejar lo que estás haciendo de otra manera. Aprendes muchísimo mejor un idioma cuando lo estás haciendo, que simplemente vas hablando. Mira, jugar al fútbol y tener que discutir, ¿sabes? Si el gol fue un gol o no fue un gol, o quién tenía razón, y si lo tienes que hacer en otro idioma, pues aprendes muy rápido, ¿eh? Cuando eres un chaval de 10 años que tiene que hablar en inglés, etcétera. Y luego Entonces, no tiene sentido no tiene sentido. desde la ¿Es normativa, esto? desde la nueva normativa que tenemos en España hace poco, que se anima a que trabajemos por proyectos, etcétera, que está muy bien. Nosotros llevamos ya como 9 años en mi colegio trabajando por aprendizaje basado en proyectos. Lo que no tiene sentido es estar trabajando, investigando en un proyecto y fragmentar el tiempo diciendo, no, ahora inglés, ahora matemáticas, ahora lengua. Vamos a ver si estamos trabajando en un proyecto, ¿no? Es global, es interdisciplinar. Mira. Te puedo invitar a un pequeño, no sé cómo decir esto en castellano, pero es como que no desobediencia. Ajá, Que no desobediencia. No, mira, ahora Rosana, aquí que no nos escucha casi nadie, ¿eh? Aquí no nos escucha casi nadie. Yo también te digo Mira. que existen en centros, no digo en cuáles, ni en el mío, ni no lo sé, que hay horarios para inspección y horarios dentro del de colegio. aprendizaje. Digámoslo De así. educación. Digámoslo así. Horarios de inspección y horarios de educación. Mira. Los hay. Y Sí, seguramente ahora me está no. escuchando algún inspector, pero bueno, es No, lo que hay. es que mira, con el horario, lo que a nosotros nos ha funcionado bien, por ejemplo, en una escuela, bueno, varias escuelas, una escuela con quien estamos trabajando en Lima, en Perú, porque hicimos como todo un proceso con los profesores y fueron los profesores de primaria. Y lo que hicimos, porque no solo es una cuestión de horario, también es una cuestión de horario y de personas. Que, por ejemplo, los profesores, cuando trabajan en proyectos, que pueden trabajar en equipos, porque esto facilita. Entonces, lo que hicimos ahí con la planificación, y claro, nos ayude también la dirección de la escuela, si no, no fue posible, pero que hicimos que estábamos mirando cómo podemos hacer que se coincida de mejor manera. Tenemos 3 clases, ¿no? Y que esas 3 clases son un hub, digamos, ¿no? Que son un conjunto. Y que vamos mirando que la mayoría de los profesores que tienen, porque tenían como también profesores que vienen de vez en cuando, no solo fuera un profesor, tenían como algunos, yo qué sé, de arte, de PA, de gimnasia, etcétera. ¿Cómo podemos hacer que los profesores, porque fue una escuela con más que tres clases, tenía como, yo creo, 6 por cada grado o algo así, ¿cómo podemos hacer que las mismas personas coinciden lo máximo posible? En esta manera, los profesores podrían hacer como equipos. Entonces,
la esquema dice una cosa, Sí. pero ellos, entre ellos, como profesores, podían manejar su tiempo diferente porque se pusieron como objetivos de aprendizaje. Dice, bueno, tenemos este mes, al final del mes los niños tienen que haber aprendido esto en tal en idioma, esto en, no qué sé, en ciencias naturales, de la biología o esto con etcétera. Entonces, hicieron su proyecto, tenía sus objetivos de lo que a dónde tenían que llevar los niños para tener el papel PAF, ¿no? Que llegamos a nuestros objetivos oficiales, pero como estaban siempre ahí los mismos profesores, los mismos bloques de tiempo, los mismos días, podían entre ellos Claro. improvisar un poco cómo manejaron este esquema, ¿no? Esto es la desobediencia o no. Tenemos que encontrar, ¿sabes? Yo lo veo así, tenemos que encontrar las aberturas en el sistema, ¿sabes? A donde la puerta no Totalmente. cierra perfectamente. Ah, hay una raya de luz, ¿qué pasa? Pues vamos por esta raya de luz. Y vamos, ¿no? Con una raya, 2 rayas, 3 rayas y de repente hay mucha luz en la habitación y se abre la puerta. Y es así que como estaba diciendo antes, ¿no? Que tenemos que cambiar y tenemos que probar lo que podemos. Cada uno tenemos un contexto diferente. Yo, pues, como con mis habilidades de diseñadora, de arquitecta y con mis hijos, pues hago mi parte, ¿no? Sí, total. Vosotros que estás escuchando tenéis vuestra parte. Siempre hay algo que se puede hacer. Eso es. Pues mira, me quedo con eso porque, vamos, estoy totalmente de acuerdo. Venga, pues vamos. Bueno, yo es que me tiraría aquí hablando contigo mucho tiempo sobre esto. Es que da para mucho, da para mucho. Pero bueno, vamos a empezar el cuestionario al que someto a todos los invitados o invitadas. Y bueno, pues empezamos. Pues la primera pregunta, ¿qué aprendizaje compartirías con los oyentes, con los que nos están escuchando, en cuanto a algo que te haya ocurrido recientemente? ¿Algún aprendizaje que hayas sacado? Porque siempre estamos aprendiendo, ¿no? Sí. Bueno, no sé. Hoy. Es que yo creo que vas a aprender de cada día, ¿no? Desde luego. Entonces, pues hoy me fui, como estaba diciendo antes, me fui a visitar una de nuestras escuelas aquí en Madrid con 20 directores de escuela de Bélgica. Pues es una escuela que vamos cambiando poco a poco, porque es una escuela en función, entonces no se puede cambiar, se llama Agora, la escuela no se puede cambiar toda la escuela de una vez. Entonces cada verano vamos corriendo a otros sitios. Entonces, pues nada, y yo la verdad es que con esta escuela habían cosas que venimos de terminar desde hace poco y no la había visitado yo con un grupo de directores de otro país aún. Esto es la historia. Entonces yo vengo allí y claro, ves, hay más partes de la escuela y venimos de abrir recién un gran parte de cambio que es en la entrada, que de verdad cambia mucho la escuela. Pues nada, estoy ahí, pasando por la escuela y los profesores de Bélgica, ¿no? O los directores de Bélgica, me apuntaron una cosa que yo ni siquiera me daba cuenta, pero que es un cambio muy fuerte y que funciona muy bien en la escuela. Y pensaba que qué maravilla, pero también me puso a pensar cómo hemos llegado ahí, porque no lo había pensado tan conscientemente. Que en esta escuela que antes fue infantil, primaria, secundaria, muy como separado, ¿no? Partes de la escuela también. Y los niños de infantil o de primaria no se mezclaron con los niños de secundaria, que es en muchas escuelas en España, es así, ¿no? Así. Sí, así es. Entonces, nosotros qué hemos hecho es que hemos enfocado, no podíamos cambiarlo todo, hemos enfocado en espacios como a donde puedan hacer cosas como breakout, ¿no? Que decimos todos los espacios son de aprendizaje, entonces tenemos como pasillos a donde se puede hacer cosas, tenemos como un hall, la entrada, etcétera, donde se puede hacer cosas. Y están en uso a lo max. Y es fantástico de verlo, porque claro, entonces un profesor viene ahí, con el otro están ahí, los niños, entonces, pero lo que pasa también con esto es que se mezclan los niños de primaria y de secundaria.
Y utilizan los profesores de mi hermana los mismos espacios que tiene como, por ejemplo, una biblioteca en conjunto, que la biblioteca son como espacios más fluidos. Es difícil describirlo porque estamos hablando y no tengo fotos, pero se ves como, ¿sabes? El espacio de la biblioteca también es un espacio a donde tú puedes trabajar como colaborativo, a donde los niños ya han empezado, por ejemplo, una exposición, están haciendo, también es un pequeño auditorio, llega a la entrada, etc. Entonces fui una maravilla, y es esto que aprendí hoy, que esos espacios simplemente para, la verdad es que hacer una invitación, estos espacios, la fluidez que hacen, que han mezclado una cosa que antes fue obvio que se separa, ¿no? Y fue muy bonito. Y los directores de Bélgica se daban cuenta de eso. Decían, ay, qué bonito, qué bueno, que se mezclan las edades, que uno de otro, que no están separados. Y esto, pues, un pequeño aprendizaje, ¿no? Es estupendo, sí. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué libro regalarías a un docente inquieto, aparte del tuyo? Es esto, ¿no? Pues nada, aprender jugando, claro que diseñar un mundo mejor empieza por la escuela, pero claro, esto, pues no sé, siempre, eso es desde hace muchos años, que me encuentro esto, pero leo un libro que su nombre que se llama Francisco Mora, que es y tiene un libro de neuroeducación. Ajá. Y en la página, como en la cobertura, pone, no sé si me acuerdo exactamente justo, pero pone, solo se puede aprender lo que se ama, creo que sí. Sí, algo así. Y para mí, este libro fue como una cosa fundamental, creo, porque dice esto, que todo el aprendizaje de verdad viene de nuestra motivación intrínseco, pero como profesor tienes un papel muy importante para nutrir esta motivación, un poco como hemos estado hablando. Entonces, este libro me parece interesante. Si no, bueno, hay un montón de libros, la verdad. También me gusta mucho, es un poco un libro viejo, pero me gusta mucho, que se llama The Third Teacher, pero es en inglés, no sé. Bueno, tenemos de todo. Tenemos aquí gente muy políglota, yo creo. Vamos con otra pregunta. Bueno, Tony Robbins, que es un coach norteamericano, dijo que la calidad de tu vida es un reflejo de las preguntas que te haces. ¿Qué preguntas debería hacerse un docente que quiera mejorar la calidad de la educación? Ay, qué buena pregunta. Buena pregunta. Es que la verdad es que... Bueno. Yo creo que simplemente, pero es importante esto, no es una pregunta solo hacerla a tú mismo. Es una pregunta que has hecho a mí, por ejemplo, ahora, pero creo que se le tiene que hacer en grupo, por ejemplo, durante una cena con gente que no son profesores. Eso es importante. Pregúntales qué es una de las primeras situaciones de aprendizaje como muy potentes que te acuerdas en tu vida, que aprendiste, pero también cómo aprendiste. Y yo creo que esto lo hizo una vez este juego, y las respuestas fueron muy divertidas porque lo hicimos en el estudio y habían como respuestas muy diferentes de la gente, pero en responder esta pregunta te das cuenta que la gente aprende de maneras muy diferentes y da muchas ideas también para cómo hacer. Entonces, tienes que volver un poco, puede ser que tenías 10 años o 3 años o 15 años, piensas, ¿qué fue una situación de aprendizaje como muy fundamental que yo me puedo recordar de niño que hacía un cambio en mi vida y que aprendí, pero también cómo? Eso es. Muy buena, muy buena. Si pudieras regresar en el tiempo a tus inicios de cuando empezaste a trabajar, ¿harías algo diferente? Bueno, a lo mejor, no sé. ¿Sabes? Tener poco... más hijos, algo así, o no. No tiene nada que ver con trabajo. No, da igual. Con mi trabajo, es que, bueno, no, la verdad es que, ¿sabes? Yo voy más por delante que por detrás. Es que iría algo diferente. Sí, al final, yo siempre digo que somos lo que somos por todo lo que nos ha ocurrido. Entonces estamos aquí, sí. ¿No? No, es que la verdad... no tanto. La verdad es que yo, pues...
he hecho muchas estupideces en mi vida, pero también me ha traído mucho conocimiento. Es que se puede aprender de todo. Eso es otra cosa. Es un poco más esta... ¿Sabes? Que antes estamos hablando de del desarrollo de ser consciente y también en la aumentación de la conciencia, de cómo te impacta el contexto, el mundo en tus procesos de aprendizaje. Yo creo que soy una persona muy sensible y muy consciente de cómo esto está bien. Es que sí hay algo, pero eso no está en mi poder. Yo a lo mejor hay cosas que me ha pasado en la escuela que no fueron muy positivos, ¿no? Que siempre me criticaron mucho, ¿no? Como persona, y me ha costado de superar esto como adulto, ¿no? De pensar mejor de mí misma, digamos, porque no fui necesariamente positivo. Mi experiencias. Pero yo creo que, ¿sabes esto? Pero bueno, eso no es algo que fui en mi poder. Claro, no sé. Claro. No tanto, la verdad es nada. Y si no te hubieras dedicado a lo que actualmente te dedicas, hubieras elegido... ¿Qué otra cosa hubieras elegido? Pues esto es muy fácil. Ahora estaba cocinando, tenía un restaurante. Me encanta cocinar. Ah, mira. Eso es la verdad. Pues fenomenal. Es que me encanta cocinar, me encanta hacer comida para otras personas, me encanta montar como fiestas con mucha gente que se encuentran y cosas estas. Entonces muy fácilmente ya había hecho algo en este plan, sí. Lo hago ahora al lado, pero más como hobby, digamos, Ajá, ¿no? Claro. Tenemos que tener también muy importante nuestros hobbies. Mira, mi hobby es esto, que esto no me da ningún rédito, pero es, digamos, un hobby. Hay una razón por qué, ¿eh? Yo sé, porque cuando voy cocinando, montando como eventos, y me encanta pensar cómo componer, como gustos que van juntos, me encanta viajar en otros países y siempre me llevo, ¿sabes? Hierbas y comidas, que yo viajo mucho, ¿eh? Entonces vengo de la India, vengo de Jamaica, vengo de Abu Dhabi, de las Islas de Feroe, y me llevo cosas en casa, voy cocinando con eso, invitando a mis amigos y que esa. Entonces hay una cosa, pero es esta, ¿sabes? Explorar el mundo con tus sentidos, y otra cosa es que cuando vas cocinando, y yo me voy siempre inventando platos y cosas estas, entonces es una fuerza muy creativa, porque vas en un estado de flow. Es que no voy siempre pensando, voy creando mientras tengo un plan, pero en el plan las cosas, entonces estás completamente en el momento, porque también vas como bam, 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 bam. Entonces esta sensación de flow, ¿no? Que yo creo que es una sensación que a mí es una sensación que nos encanta y que necesitamos. Los necesitamos, y es esto que me gusta mucho del cocinar. Qué bueno. De alguna manera se relaciona también eso de la composición con los espacios, ¿eh? Un poquito ahí relacionamos, sí. Bueno, pues siempre cuando tengo un invitado, una invitada, nos deja aquí una pregunta en una cápsula del tiempo, y luego la abrimos cuando tenemos otro invitado. Y bueno, fue el año pasado, o sea que hace tiempo que no tenía invitado, ¿eh? Entrevisté a Mariana Morales, que es experta en evaluación formativa, y nos dejó aquí una pregunta para ti. No sabía ya que ibas a ser tú, por supuesto, la invitada, pero dejó una pregunta y la vamos a escuchar. ¿Cuál dirías que es el principal avance en la educación en los últimos 50 años? Interesante. Bueno, primero no había bastante avance, ¿no? Esto es el primero, es que falta mucho avance. Pero sí hay algo, yo creo que si pensamos en los casos positivos, ¿no? Yo creo que el reconocimiento que se tiene que diferenciar el aprendizaje y que se tiene que personalizar el aprendizaje. Yo creo que sobre todo esto, y que además y esto es un poco porque, claro, los proyectos que hago, estos son escuelas que están en función, entonces hay pasado cosas. Yo también me fui a una escuela Montessori, entonces no es que todas las escuelas no están bien. Hay muchas cosas buenas en el aprendizaje. Y, por ejemplo, con el toro de María Montessori, la verdad es que estaba muy avanzado con los temas de motivación relacionados con el aprendizaje. Entonces, yo creo que sí el gran avance es pensar en el aprendizaje como algo diferenciado,
como algo que viene de nuestra motivación, como algo también que se puede mejorar cuando se combina con varias experiencias, tantos de todos los sentidos, y no solo para los niños pequeños, pero también, por ejemplo, todos los asuntos con el project-based learning, esas cosas, ¿no? La combinación de cosas, la diferenciación. Claro, todavía hay un largo camino a llegar, que todas las escuelas funcionan así, pero estamos mucho más conscientes y hay una hay una conciencia de esto internacional, global incluso, que sí que reconoce esto, sí. Y para terminar, Rosan, te toca a ti dejar una pregunta para el próximo invitado o invitada. No sabemos quién será, ni de qué tratará, pero la dejamos ahí cerradita y cuando venga, se la lanzamos. Pregunta, tu turno. Bueno, me gustaría saber cuándo fue la última vez que jugaste. ¿Qué estabas haciendo? ¿Y por qué estabas jugando? Muy buena pregunta. Muy buena. Pues ahí la dejamos cerradita y el próximo invitado o invitada se la lanzamos de tu parte. Bueno, Rosan, oye, ha sido un placer tenerte aquí. Nos hemos extendido al final un poco más, ¿eh? Pero vamos, se me ha pasado muy, muy rápido. Súper interesante todo lo que nos has contado. Va a ser de tremendo interés para nuestros oyentes. Y muy buena idea, ¿eh? Esto de que la gente tiene que mandar sus ideas, porque la verdad es que sí que avanzamos y es interactivo y tenemos que ayudar uno al otro. Eso es. Esto. Y sobre todo ojalá que tú podrías juntar también un poco de ideas de distintas partes del mundo, ¿no? Que no solo vienen de España, pero que vienen de distintos países y que uno se puede... Es un poco como... Bueno, aquí nos escuchan de distintos países. Sobre todo hispanohablantes, claro, por supuesto, pero... Claro, pero no, está bien, es muy buena idea. Pues ahí lo dejamos, lo repito, luego al final diré cómo me pueden mandar los audios y les enviamos una licencia del libro que comentaste. Qué bien, qué bueno. Y nada, Rosan, ¿dónde te pueden encontrar los oyentes si quieren saber más de ti, de tu trabajo, contactarte por lo que sea, redes sociales, página web? Déjanos aquí las señas, que lo dejaré yo. Es fácil, nada, ¿verdad? que claro, nuestra página web, que se llama rosanbosch.com, ¿no? Que es mi nombre, digamos, y esto es también el nombre de nuestro estudio, entonces rosanbosch.com. Y lo mismo en las redes se llama Rosan Bosch y es muy fácil. Entonces estamos en todas las redes como todo el mundo. Pues dejamos esto en las notas también para que vayan a visitarlo. Y nada, pues lo dicho, que ha sido un placer, muchas gracias y bueno, que seguimos en contacto. Sí, gracias a ti, un placer, ¿eh? Bueno, ¿qué te ha parecido esta charla que he tenido? A mí, bueno, me ha encantado, he estado súper a gusto y bueno, hemos tenido ahí una conversación con muchas cosillas para la reflexión, ¿no te parece? Y bueno, nada, como nos ha dicho Rosan, pues nos va a dejar unas licencias para que puedas tener su otro libro, Diseñar un mundo mejor, empieza en la escuela, y licencias digitales. ¿Y qué tienes que hacer para conseguirlas? Pues como hemos dicho durante el episodio, que se me ha ocurrido ahí al momento, pues tienes que mandarnos tu audio con pequeñas cosas que puedes hacer, tipo do it yourself, hazlo tú mismo, como os ha dicho Rosan, con espacios en tu centro, en tu aula, cómo has recondicionado ciertos espacios, cómo ideas que has tenido para este aprovechamiento de los espacios, para hacer entornos de aprendizaje más innovadores, más... no sé, ¿me entiendes, verdad? Pues nada, para conseguir ese libro, esa licencia, solo tienes que mandarme tu audio con esto que te acabo de comentar. Y bueno, puedes hacerlo de dos formas. O bien
te grabas en el móvil y me mandas el audio, bueno, en el móvil o donde quieras, si tienes un micro, fenomenal. Puedes escribirme al correo davidsantos@pildorasdeeducacion.com, davidsantos@pildorasdeeducacion.com, o si me tienes localizado por Telegram, ahí mismo, como estilo WhatsApp, me puedes mandar tu audio en Telegram. Ya sabes que soy @davidsantos en Telegram, y ahí recopilaré todos los audios y haremos un episodio con vuestros truquillos de acondicionamiento de espacios. Así que, bueno, no te puedes perder esta licencia. Es tan fácil como eso, mandar el audio y tendrás la licencia. Así que, venga, vamos a todos en masa a mandar audios para hacer un nuevo episodio del que, bueno, pues todos al final nos beneficiaremos. Te mando un abrazo muy grande y muchos ánimos para acabar este curso, que parece que no, pero ya va quedando menos. Y recuerda, con tus píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.